con alma de profe mucho antes de llegar a la academia. Hola, soy Angélica, conocida en el bajo mundo como Kika. Licenciada en Educación Especial y Magíster en Educación. He estado dedicada a la formación de otros maestros en procesos de educación inclusiva en tantos lugares del país que perdí la cuenta. Soy fiel creyente de Foucault, el Santo Freire y la Santísima María Montessori. Esto es Cosas de Profes, un espacio sonoro donde narramos las experiencias y vivencias de los maestros desde su propia voz. Un episodio nuevo los domingos cada 15 días. Escúchanos y síguenos en tu plataforma de audio favorita. No te lo pierdas. Esto es Cosas de Profes. Se acabó el recreo. El día de hoy invitamos a Henry Delgado, mi jefe. Bienvenido, Henry. Hola, Angélica, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme. Muy bien, ¿y tú? Bien, emocionado, contento, agradecido por la invitación y con mucha expectativa por este rato que vamos aquí a echar un discurso un ratico de estos temas tan interesantes de la educación. Sí, pues primero contar que Henry es mi jefe. Lo conocí por allá en el 2017. Sí, ya 6 años largos que llevamos de conocernos, ¿es cierto? Me alegra un montón haberte conocido porque he aprendido mucho de ti y gracias a que estuve en ese primer momento en que te empecé a conocer, dije tengo que aprender más y pensé en formarme en la maestría. Entonces dije como que eso es una cosa que para mí como que me motivó a aprender otras cosas, ¿no? Qué bueno, me alegra mucho saber eso, qué bonitas tus palabras. También para mí ha sido muy chévere conocerte porque meterme en este mundo de la pedagogía siendo psicólogo no ha sido realmente tan fácil como podría uno creer desde la formación que recibimos básica en estos temas en la psicología. Así que contar contigo estos años también ha sido muy chévere, así que me alegra también conocerte. Gracias, Henry. Y aunque no parezca, son disciplinas que han estado muy uniditas constantemente y que de alguna u otra manera creo que logran entenderse y pues por lo menos entrelazarse en algunos asuntos. Sí, es cierto. Para iniciar, Henry, pues queremos que nos cuentes un poco de ti. Ya nos dijiste que eres psicólogo, pero cuéntanos un poco de ti y de tu experiencia. Bien, entonces pues yo estoy en este mundo de la psicología hace unos 15 años. Mis experiencias iniciales desde el principio me empezaron a meter por casualidades, azar. Hoy hablaré también del azar seguramente. Me llevaron por el mundo amplio, muy grande mundo de la discapacidad o las discapacidades. Realmente no fue algo para nada premeditado, no era algo que desde el pregrado yo tenía pensado. Es realmente en psicología, al menos en mi época y en mi formación, no era mucho lo que se hablaba del tema, era más bien un tema de una clase de un semestre. Y cuando terminé la carrera, en mis primeros meses de recién egresado buscando trabajo, no era una alternativa, digamos, intencional. Sin embargo, surgió la oportunidad. Yo antes que psicólogo me considero también músico y en ese momento para mí encontrar de casualidad, como digo, una oportunidad laboral en la que podía trabajar como musicoterapeuta con personas dentro del espectro autista, para mí fue como un descubrimiento. Yo no sabía que eso existía, como así que musicoterapia, como así que psicología, terapia y música juntos. Nunca he estudiado formalmente música. Ha sido una aproximación muy intuitiva, sí, diría yo. Y creo que esa misma intuición es algo que me ha llevado a aproximarme a muchos de estos temas que vamos a hablar hoy. Entonces allí empezó todo. Empezó dentro del amplio, muy amplio mundo del autismo, como yo digo. Trabajaba en esa época en un enfoque mucho más clínico, realmente, mucho más de neurorehabilitación. Y era muy diferente a lo que hoy en día entiendo para aproximarme a esto. Claro, yo antes un poco de conocerte y de conocer un poco más de la labor de muchos psicólogos, pensaba que todos se dedicaban al asunto clínico. Y para mí era muy difícil decir como que los psicólogos no hacen más cosas que algo clínico. Entonces como que también fui derribando, por así decirlo, mitos personales de ideas que tenía sobre la psicología, de que todo es súper clínico y ya. Sí, mira que en psicología algo que aprendemos y que creo que todos quienes estudiamos esta profesión deberíamos pasar por allí, por lo menos en algún punto, es por la clínica, por el ejercicio literal del término clínica como observación, que poder observar al otro, poderlo apreciar, diría yo, también observarse a uno mismo o los fenómenos que uno quiere estudiar. Entonces creo que sí, pasar por allí como mínimo me parece que es una experiencia necesaria, pero sí, afortunadamente nuestra profesión se ha ido ampliando cada vez con los años a más alcances. A veces tantos alcances que se torna un poquito difuso saber cuándo pisamos de pronto otros terrenos y cuándo debemos también aprender y escuchar de otras disciplinas y no como solo centrarnos en la nuestra. Claro, Henry, nos contabas entonces que empezaste a tener una exploración con la discapacidad.
Primero, ¿cuál fue un poco esa exploración y por qué te interesó la discapacidad? Eso es una pregunta bien amplia. Creo que diría, no solamente a nivel profesional, sino a nivel personal. Creo que descubrir a este mundo de estas personas que usualmente la cultura popular, llamo yo, se ven como si fueran extraterrestres, como si fueran raros o loquitos, o bueno, muchos términos que escuchamos en la popularidad. Cuando uno realmente se da a la tarea de no solo intervenir, no solo terapiar, como diríamos popularmente, Ajá. sino de vivir y ayudar a vivir o ayudar a compartir experiencias de vida con estas personas y sus familias, es una confrontación personal amplia, muy grande. ¿Qué somos como personas? ¿Qué es el ser humano? ¿Qué somos como humanos? ¿Qué ha hecho la sociedad con esos humanos que se consideran diferentes de alguna manera? Y realmente como esa confrontación a mí me llevó a irme, no sé cómo decirlo, irme no solo interesando, sino apasionando, digamos, por los que son diferentes, por decirlo de una forma muy genérica. La tendencia que la cultura de nuevo general nos ha vendido de que todo debe ser normal y de que todos aspiramos a ser normales. Como psicólogo muchas veces me han preguntado, esto otro me pasa, ¿eso es normal? Siempre está detrás la pregunta de eso es normal, porque vivimos como en ese agobio de querer ser todos normales. Y la verdad, eso en lo personal me parece como aburrido, por decirlo menos. Y por eso sentirme entre estas outliers, estos extremos, si lo vemos desde la psicometría y la estadística también, para mí es mucho más natural y me siento mucho más auténtico y más yo ayudando a otros en ese mundo. Claro. Lo otro, Henry, es que cuando uno trabaja con personas también en ese sentido de bien diferentes en todo lo que lo compone el ser humano, pienso que uno también empieza a aprender y a tener otras nociones de lo que son, por ejemplo, las relaciones personales, la misma humanidad, el mismo entender ciertas conductas, ciertas emociones, ¿no? Entonces que creo que cuando uno logra conectar con personas que son muy distintas y que no están, por así decirlo, dentro de esa norma de lo que la sociedad espera que seamos, uno tiene otras formas también y aprende otras formas de relacionarse con esos otros sujetos, ¿no? Sí, lo diría en estos términos un poco tal vez fuertes, pero es como una patada en la cabeza. Totalmente. Hay que realmente poder dar una apertura y es darse como ese cimbronazo fuerte a uno mismo si uno realmente quiere ser capaz de estar abierto Ajá. a un montón de cosas que son muy diferentes y que para nosotros pueden realmente parecer raras. No puedo negar que eso es así. Muchos de los chicos, hombres, adultos, menores, niñas que he conocido hacen cosas que podríamos denominar como raras, pero ese esfuerzo de intentar ir detrás de eso, de la apariencia, de lo raro, lo no raro, sí nos enseña muchas cosas. Para mí fue una escuela fundamental de vida, tanto con los chicos como con sus familias especialmente. En una buena parte también de estas experiencias iniciales trabajaban esto que llaman intervención psicofuncional, que en esa época se llamaba también ser sombra, que hoy en día es muy controvertido el tema, pero me enseñó un montón desde la visión de ayudar a construir experiencias de vida. ¿Cómo me ha formado yo? ¿Cómo me he desarrollado yo? Me lo debía preguntar para ayudar a formar a estas personas porque era en la cotidianidad, en ir a la calle, en ir a comerse un helado literalmente o saber coger un bus, un taxi, esas cosas que nos hacen poder funcionar en la cotidianidad que muchas veces dejamos como de lado. O que cuando pensamos en lo interventivo, lo educativo, pensamos en contenidos, en temas, en cosas muy elaboradas, pero creo yo que estos elementos básicos de la vida son fundamentales. Y también entender un poco más desde adentro el corazón de las familias, de estos papás, mamás, hermanos, hermanas, que viven, disfrutan y sufren también como nadie estas vidas, las acompañan. Es un compromiso que no es de 4, 5, 6 años como puede ser en el ámbito de lo pedagógico, sino que es una vida entera y eso llena de logros, llena de temores, llena de oportunidades, a veces llena también de cosas bonitas y todo eso mezclado, que es lo que somos como humanos, poderlo vivir dentro de las casas, eso es más fuerte que cualquier maestría, en mi opinión, respetando, reitero, a las personas que han estudiado y que hemos estudiado para formarnos un poco más, pero estas experiencias nunca van a poder reemplazar esas aulas que podemos tener en cualquier universidad. Claro, yo no entiendo también, como digo, ese pasado oscuro del cual no me gusta tanto hablar porque pienso que me gusta más personalmente las relaciones con el otro, la charla, el diálogo. Eso me interesa a mí mucho desde mi formación como educadora especial. Y en una época trabajé como sombra precisamente de un niño autista y me decían que tenía prohibido cantar canciones porque si no se quedaba como con las ecolalias. Pero era un niño ya bastante grandecito y aún no habían explorado pues
su comunicación verbal. Entonces yo dije, yo me sé canciones infantiles. En una época yo estuve en muchos coros de Bogotá y me sabía muchas canciones infantiles colombianas y empecé a cantarlas y él empezó a pedirme canciones y ya empezó a tener como un repertorio un poquito de su lenguaje. Entonces dije, por ahí es la cosa. Pero cada vez que discutíamos eso con la familia era muy complejo, porque ellos decían que se iba a quedar en la colalia y que la idea era sacarlo de eso y que no importaba, así. Pero creo que yo encontré una relación bien bonita con él y después, tiempo después, me encontré ese niño en uno de los colegios donde hemos estado por ahí laborando, que también me pareció muy gratificante porque me recuerda. Entonces eso es muy chévere. Entonces creo que cuando uno a veces también trabaja con familias, uno a veces conoce esas dinámicas familiares que son muy distintas, que también son complejas, porque las familias, ninguna es igual y pues las relaciones internas a veces también pueden ser difíciles, ¿no? Sí, porque construimos expectativas en el ejercicio de criar y de criarnos también, podría decirlo. Construimos expectativas sobre cómo debería ser la persona o las personas. Y reitero que con los chicos dentro del espectro hay que romper muchos de esos paradigmas y lo que tú muestras como ejemplo es eso, es pensar fuera de la caja, construir puentes, uno de esos elementos que muchas veces nos generan ansiedad cuando nos presentamos ante una persona dentro del espectro autista es que sentimos pues que ese puente no está ahí. No es tan sencillo. Sí, no está allí. Y construirlo es un ejercicio de estar abierto, conocer, escuchar. Y cuando digo conocer no me refiero a un conocimiento textual o conceptual, sino abrirse a la persona y romper un poquito el esquema tradicional de no, la ecolalia necesariamente es disfuncional, por ejemplo. Ahí podríamos pensar y la teoría tendrá mil argumentos para decirnos, sí, la ecolalia puede ser disfuncional, pero en casos específicos como el que tú nos cuentas, resultó un puente funcional para atender un puente de comunicación, generó huella de memoria, se acuerda de ti y seguramente tendría alguna función comunicativa para este niño en particular, usar sus canciones repetitivamente. Muchas familias en estos procesos que he vivido sentían ese temor y buscaban también esa, llamémoslo, normalización de que tenga el mismo perfil de desarrollo que todos los demás. Entonces, siempre están expectativas como que aprenda a leer y escribir, sí, que aprenda a sumar y a restar, que tenga amigos. Hay una gran énfasis en que debe tener amigos y debe poder salir como los adolescentes que ya después se vuelven incontrolables, etcétera. Eso no quiere decir que esté bien o mal, son tendencias de desarrollo, pero muchas veces muchas familias quisieran que sus hijos pasen exactamente por esa ruta y creo yo que sufren emocionalmente y personalmente cuando no logran cumplir esa expectativa. Entonces son esos ejercicios fuertes y en este aprendizaje que te cuento con las familias ha sido poder ayudar a que rompan un poquito el cascarón y empiecen a aprender un poco de su hijo, no tanto intentar forzar que aprenda, sino que aprendan ellos también de su hijo. Entonces eso para mí fue esas primeras experiencias clave que me llevó como a sentirme ubicado en el mundo, por decirlo así, y de allá para acá han pasado estos 15 años siempre vinculados con distintas maneras de discapacidad y cómo abordarlos desde lo que hacemos en nuestras profesiones. Después de esto que nos cuentas que has tenido experiencia trabajando con personas con autismo y sus familias, ¿qué veniste haciendo después, Henry? Después hubo un tiempo en que trabajé de manera autónoma, de manera independiente. Un tiempo en que trabajé en la clínica, precisamente como ahorita hablaba de ello. No fue mucho, no me considero hoy en día un clínico, ni mucho menos, pero sí tuve la necesidad de como ese deseo también de poder tomar ese ejercicio y lo pude trabajar. Trabajaba también con el tema de lo musical y con el desarrollo de los niños, no tanto ya dentro de un marco de rehabilitación, sino de promoción del desarrollo. Okay. Y a raíz de seguir vinculado con este mundo, empecé como en 2012 a trabajar con una fundación, una organización sin ánimo de lucro aquí en Bogotá, dedicada a la formación para el trabajo y el desarrollo humano, eso que antes llamaban educación no formal, para adultos con discapacidades, en otra etapa, otro mundo muy difícil realmente, que es la transición a la vida adulta y el empleo con apoyo. Okay. Hasta el momento hemos seguramente hablado y nos hemos configurado la idea de niños con discapacidades y tal vez es como la figura que es más fácil como captar cuando uno imagina esto, pero todos en algún punto y con el suficiente cuidado de las familias y del sistema llegan a ser adultos. Y muchas veces en nuestro país nos falta desarrollar mucho sobre la discusión sobre los adultos con las discapacidades, no solo desde la visión de la protección y el cuidado y dónde los ponemos, por decir así, sino también cómo pueden y hacen parte de nuestra sociedad y más de uno de ellos aporta
en muchos sentidos, no solo en lo económico, Ajá. también en lo social, en lo cultural, pero pareciera que eso fuera un tema como vedado, que nos falta como poder desarrollarlo más. Ahí también aprendí, empecé a aprender de otras discapacidades, a abrirme más. Entonces aparecía la discapacidad intelectual en sus muy, muy múltiples formas, distintos síndromes, distintas causas, distintas razones, pero elementos en común generalmente. Chicos que habían pasado por el sistema educativo, Sí. muchas veces por el público, otras pocas por el privado. La mayoría de las veces son chicos que a pesar de llegar a tener un cartón, un diploma, un título de bachiller, a veces académico, a veces técnico, no tenían las competencias, digamos, que uno esperaría mínimas dentro de esa certificación. Creo que muchas de las profes que escuchan tu programa comprenderán que en el desarrollo de la escuela se torna difícil llegar a desarrollar todas esas competencias que dice el currículum, pero lo cierto es que llegan con la certificación. Pero en la vida real, lo que nos encontramos es que son chicos de 20, 22, 24 años, a veces hasta más de 30 incluso, que todavía están en un nivel de desarrollo general, como me atrevo a decirlo así, están en la transición de la adolescencia hacia la adultez todavía. Sí. Como si estuvieran en sus 16, 17, como si fuera posible hacer esa similitud. Y es un ejercicio complejo porque como sociedad claramente no estamos nada preparados para acoger, para poder respetar la diferencia, incluso en los adultos, y poderla saber, diría yo, aprovechar para aportar. Entonces allí aprendí mucho al respecto de poder tocar temas complejos como la sexualidad en estos chicos y chicas, que eso es un tema también súper amplio, súper complejo, que nadie sabe en última ni tiene la última palabra, sí. Pero como adultos entendemos que es una fase de nuestro ser que todos tenemos, que es una necesidad biológica y muchas veces quisieran muchas de estas personas vivir esa realidad también, pero pues la sociedad alrededor está todavía con muchos tabúes y se busca más la prohibición o el tapen-tapen o no hablemos de esto que abordar esos temas difíciles. Temas también como el tema de lo económico y cómo estudiamos, cómo accedemos a la educación superior y de ahí cómo podemos buscar trabajo. Pero asimismo también experiencias positivas cuando logré acompañar chicos que los jefes, los gerentes de estas empresas donde los lográbamos enviar, en verdad, con sorpresa, se aterraban de que estos chicos pudieran llegar a ser más eficientes, algunos de ellos más eficientes que sus trabajos regulares. ¿Por qué? Porque son chicos que cuando logran saber qué hay que hacer, se enfocan en la tarea y lo hacen más que otros. O incluso algunos que llegaban a ser como el centro social de su oficina y lograban captar la atención y el carisma con otros y lograban ser un excelente trabajador. Entonces eso a mí me enseñó mucho de estas personas, no de la teoría necesariamente, no del desarrollo, llamémoslo investigativo, que también lo aprecio y lo respeto un montón, sino es de el director de la fundación, una persona que de esas que considero mis mentores en estos temas. Él consideraba, y lo pienso muy acertado, como una especie de laboratorio social este espacio. Miles de realidades, personas de distintos orígenes, personas desde puntos muy humildes de esta ciudad, algunos otros desde puntos muy pudientes, pero en las mismas. Porque aquí una realidad es que la plata es importante, no lo podemos negar, son servicios costosos, sí, los recursos que se requiere para apoyar no son fáciles, pero con tener solo el dinero y los recursos no es suficiente. No es válido, sí, totalmente. Henry, y luego de todo esto también te formas y empiezas a hacer una maestría, ¿no? Y tu maestría, si no estoy mal, la enfocaste en psicometría. Sí, efectivamente. Ya llega un punto, como tú decías, que se vuelve necesario formarse por varias razones. Unas personales, otras sociológicas de la ciencia, lo decía una profesora, una mentora también mía, porque nos da oportunidad de fortalecer, de aprender más de nuestra profesión, de ir más allá. Cuando llegamos al título en el pregrado apenas podría yo decir que comprendemos los contenidos generales de nuestra profesión. Sí, yo un poquito que he estudiado muy poquito, la verdad, la formación inicial. Es apenas el inicio precisamente para aprender cosas, pero quiere decir eso, un inicio. ¿Sí? Exacto. Entonces creo que ahí uno no termina realmente de formarse, sino uno aprendes a formarse en asuntos que te interesan con la experiencia y con una formación complementaria después de. Sí, uno con las profesiones como las que compartimos en este mundo interdisciplinar en la educación, al llegar al título uno está como ubicado en unos lineamientos generales. Sí, en una idea. Exactamente. Uno cree que sabe. Uno cree que sabe, y sí. Ya después la experiencia, y por eso se vuelve tan importante mezclar ambos elementos, la experiencia le va enseñando a uno dónde la teoría ya no aplica, dónde la teoría nunca ha visitado la teoría ciertas realidades. Y la maestría,
para mí surgió como una necesidad en ese sentido, en empezar a construirme habilidades para entender mejor, por un lado, por otro lado también para ayudar a construir conocimiento. Siempre me ha llamado la idea de la investigación, de ser ñoño, de estudiar, esas cosas siempre me han movido. Y también el ejercicio de poder, dentro de esa idea de la maestría, como entre comillas, volverse maestro, es también poder ayudar a otros a aprender. Sí. Y eso para mí fue un cambio de vida, entrar a la Universidad Nacional. Esto fue en 2014 que empecé la maestría. Dentro del mundo de la psicometría, por también temas de azar, temas de suerte, empecé por allí. No era tampoco un tema en la psicometría como tal, que es una subdisciplina de la psicología un poco controvertida o mucho, diría yo. Tiene mucho de matemáticas, mucho de estadística, pero a pesar de que pareciera ser la menos humana de las subdisciplinas de esta ciencia humana, es tal vez de las más potentes para poder conectar con servicios a gran escala, por ejemplo, para conectar con realidades como la educación, como el trabajo también. Y como estaba en el mundo de la discapacidad, para mí fue de alguna forma natural buscar, una manera de integrar estos elementos en torno a, en ese momento, el potencial ocupacional. Ajá. Mi trabajo de grado se enfocó mucho en cómo establecer una prueba y construir un instrumento de medición y evaluación, que era el tema central de esta maestría, para poder identificar el potencial ocupacional de estos adultos de los cuales te vengo hablando, porque siempre la pregunta allí, y mi concepción de la evaluación se empezó a forjar mucho allí desde la visión de si evaluamos, ¿para qué evaluamos? Y una primera pregunta allí es, pues, para tomar decisiones, seguramente. Te adelantaste a la pregunta, Henry. ¿Así? Pero claro, nosotros, o creo que a veces el común de cuando hablamos un poco de la psicometría es que únicamente nos ayuda a tomar ciertas medidas. Incluso me atrevería a decir esas medidas también de esa psicometría de hace muchos años, de antropométricas. Si mide la nariz así, si mide tal así. Pero claro, cuando uno empieza a entender otro asunto como el de tomar decisiones, creo que también es poder entender que tiene otra manera de poder conocer un poco de más la psicometría en términos no exactamente solo lo estrictamente matemático, lo estrictamente medible. Sí, es que algo interesantísimo dentro de la psicología en particular es que podríamos pensar que hay tres grandes ramas, más allá de las muchas escuelas que se han construido, hay tres grandes ramas para entender la misión, digamos, de la psicología. Y esta descripción que haces está vinculada con una de esas que es tal vez la más popular, tal vez la más reconocible, que es esa que llamamos la empírico-analítica. Sí. En esa visión, que es muy positivista, se cree posible que el humano logre poder sobre su mundo a partir del conocimiento y de predecirlo y de controlar su ambiente. Eso es como el principio filosófico por allá lejano. En esas visiones ya antiguas realmente, se fincó mucho esta visión de lo matemático para medir al hombre, intentar predecir al hombre a partir de medidas de su ser. Medir no es igual a evaluar. Medir es un paso necesario para muchas valoraciones, no tal vez todas, pero no se puede restringir la evaluación a la medición. La medición, más aún cuando hablamos de cosas tan abstractas como esto que compone al ser humano, su personalidad o su inteligencia, sus actitudes, sus valores, todo eso, ¿cómo lo cogemos? ¿De dónde lo agarramos? No es para nada fácil poderlo asir y se vuelve aún más difícil hablar de medirlo. Y se vuelve, la subjetividad aparece allí como un objeto necesario de interés para pensar en medir. Mis experiencias, como te cuento, que no fueron para nada premeditadas para llegar allá, conecto con la intuición que te mencionaba al hablar de la música. A mí me llevó a familiarizarme con esto de una visión, pienso yo, amplia. Y por eso la apertura de mente de la cual estoy hablando creo que me ha ayudado a entender y a pensar esto desde una visión más amplia y no solo lo estrictamente matemático. Para mí las matemáticas no son fáciles, debo reconocerlo. No pareciera, Henry. En realidad me cuesta y es un esfuerzo, digamos, deliberado, porque así veo a mis estudiantes, los que he tenido que están mucho más formados en lo matemático, que les fluye mucho más manejar fórmulas o entender un proceso de desarrollo de una operación de A a B. A mí eso me cuesta, pero lo que sí he podido aprender y aprovechar a partir de la intuición es entender eso que nos dice. ¿Y eso para qué sirve realmente? Detrás del resultado, ¿qué? Que siempre es la pregunta clave. Y eso nos lleva a otras de esas ramas de las que menciono generales de la psicología, que ya se hacen más énfasis en interpretar. Por ejemplo, una de ellas que entiende que como nada es totalmente objetivo, tenemos que estar abiertos a interpretar subjetividades. Y otra
corriente que también es clave y que creo que hemos procurado aprovechar en nuestro trabajo es la que es crítico social, que es no comer entero, no servir para estos poderes dominantes para los cuales una visión como la empírico-analítica puede servir mucho, porque esa visión de controlar y de poder predecir es muy conveniente para esas visiones, sino aprovechar estas herramientas para ponerlas al servicio de algo más crítico y algo más consciente de lo que está procurando hacer. Entonces ahí surgió mucho para mí, a lo largo de estos años y recientemente con nuestro trabajo para el sector educación, la idea de la evaluación más como una cultura, no solo como un área de la psicología o de todas las disciplinas, podría yo decir, sino como un conjunto de conocimientos, sí, y hay conocimientos muy complejos, muy estructurados en torno a la psicometría y a la estadística compleja, pero no son suficientes si no se relacionan con unas actitudes. Ser consciente de las mismas actitudes de uno, ser consciente del contexto y una visión crítica sobre quién toma decisiones, por qué toma decisiones, quién manda a hacer estos desarrollos científicos, ese tipo de cosas del contexto, y mezclarlo al servicio de las personas, que es para quienes realmente procuramos trabajar. Entonces la maestría me empezó a brindar esa oportunidad y especialmente se cristalizó mucho cuando, muy cercana a empezar la maestría, empecé a trabajar como coordinador del área de evaluación en el servicio de atención psicológica de la universidad. Esa fue otra experiencia también que estalló mi mente en cuanto a ya no solo la visión conceptual, digamos lo que estamos hablando, la filosofía de este asunto, sino otra parte que es crítica realmente, y es cómo construimos sistemas que presten estos servicios, que aprovechen estos conocimientos y que sean preferiblemente críticos, como lo digo, pero que sean capaces de ser eficientes, de prestar un servicio a las personas que lo necesitan, sabiendo que en nuestro país siempre tenemos recursos limitados, que siempre estamos trabajando con las uñas. Sí. Entonces para mí fue una excelente oportunidad conocer un montón de cerebros muy, muy, muy volados, muy ávidos de conocimiento, jóvenes que estaban en su último año de formación en la carrera, y durante varios años pude acompañar y ayudar a formar a estos nuevos psicólogos y psicólogas, muchos de ellos hoy en día evaluadores y evaluadoras que se dedican a esto y han como acogido un poco esta semilla de este discurso, que no me lo inventé, pero que de ninguna manera, pero que sí he procurado como integrarlo con nuestras visiones y procurar difundirlo. Claro, Henry. Otra cosa que yo considero es que eso ha sido posible en el medio también laboral en el que estamos, es porque tú también tienes una disposición que le da a esas otras personas que trabajamos contigo la oportunidad de aprender, pero también de poder, por así decirlo, explorar nuestro propio conocimiento y, por así decirlo, también explotar lo que sabemos, y poder de esas cosas volver un conjunto de cosas que puedan ser muy útiles para ciertas personas a las que podemos seguir brindándole no solo nuestro conocimiento, sino nuestra experiencia, pero también poder ayudarlos precisamente como tú dices. Entonces yo creo que ahí has formado unas relaciones humanas que no son tan sencillas en cualquier trabajo, y yo creo que por eso ahí medio con las pocas personas que he charlado, es que la gente sigue en estos proyectos como en el que tú y yo laboramos. Sí, de acuerdo. Yo creo que aquí llega el punto en el que le podemos contar a quienes escuchan tu programa en qué andamos recientemente, en qué es que estamos trabajando y por qué mencionas esto. Y es porque a partir de estar en ese ejercicio en el Servicio de Atención Psicológica, en 2017 la Secretaría de Educación del Distrito se acercó a nosotros, especialmente en su momento la directora de inclusión de esa época, porque a partir del decreto 1421, que muchos lo habrán escuchado y tendrán mucho por decir y opinar de él, surgió una necesidad importante, y es, oiga, la ley obliga a que el sistema público se disponga mejor para acoger, recibir a las personas que tienen derecho a estar dentro del sistema y tienen algún tipo de necesidad educativa y tienen discapacidad, para ser más puntual. Pero ¿y cómo hacemos para caracterizar a esas personas? ¿Cómo hacemos para saber qué necesitan? ¿Quiénes son? Un montón de preguntas que no se sabía, no se sabe la respuesta tal vez definitiva, y debido a la experiencia que habíamos ido formando en el SAP y a que de alguna forma a partir del voz a voz, del trabajo que hacíamos con las personas que trabajaban allí, la Secretaría nos preguntó, digo, ¿ustedes nos ayudan con esto? Ha sido un reto muy grande. La pregunta en sí misma es muy grande y pensaría yo que no tiene una respuesta absoluta. Hemos intentado en estos años ir ayudando a resolver esa idea de cómo valorar psicopedagógicamente o pedagógicamente a las personas para saber qué necesidades tienen, realmente qué podemos hacer con lo que contamos en el sistema para ayudar a que aprendan en mejores condiciones. No es un objetivo clínico
Ha sido también un reto fuerte que construyamos en conjunto esa idea de que las valoraciones dentro de ese muy amplio mundo de la evaluación del cual más o menos hablo, la evaluación clínica es una de esas áreas, es una de esas necesidades seguramente Sí. en este ámbito, la misma ley lo dice, pero nunca es suficiente ni nunca debería ser la única visión que tengamos de la evaluación. Y meternos en, en el mundo de lo pedagógico en ese sentido no ha sido fácil, en el sentido en el que hay muchos todavía mitos en torno a la evaluación, a para qué sirve la evaluación. La evaluación puede deshumanizar, realmente la evaluación nos representa, es una carga, es una utilidad o realmente qué es lo que implica. Al trabajar también en la evaluación para personas tan diversas, ha sido otro reto muy grande. Yo creo que eso ha sido uno de los retos más gigantes, porque no es tan sencillo precisamente pensarnos en la diversidad de poblaciones a las que pueden llegar en las instituciones para poderlas caracterizar, pero caracterizar más allá de decir si sirve o no sirve para algo, ¿sí? Y por eso llega esa necesidad para nosotros en su momento desde dentro de la psicología, Ajá. estoy hablando todo el tiempo dentro de un servicio psicológico, la necesidad de abrirnos a un equipo interdisciplinar. Y desde la misma base del equipo que estábamos constituyendo, ser diversos en esas habilidades y en esas concepciones del ser humano para poder responder a seres tan diversos. Entonces ahí fue cuando empezamos a construir este equipo, estas relaciones humanas que tú mencionas, que creo que esa ha sido una de las claves para poder, diría yo, sobrevivir ante lo complejo que es esta misión dentro de las condiciones del sistema en el cual trabajamos. Y ha sido, uno, reunirnos entre personas que le apostamos y nos comemos realmente este cuento porque le creemos. Por distintas razones, por distintas experiencias, pero creemos que queremos usar nuestro conocimiento y nuestra capacidad para ayudar a otros de distintas maneras. También ha sido importante sentir que construimos un equipo en el cual lo que prima es lo humano. Primero nosotros como humanos, los que trabajamos en esto, procuramos cuidarnos y respetarnos y a partir de allí cuidar y respetar a esas personas para las cuales estamos trabajando y que muchas veces pues no vamos a conocer directamente, porque nuestra labor varias veces no ha implicado el contacto directo con los niños. Ocasionalmente lo hemos hecho así, ha sido necesario que lo hagamos también, pero por la magnitud de la misión que tenemos en esta ciudad de 8 o 9 millones de habitantes, muchas veces ese impacto es indirecto. No lo alcanzamos a ver, pero ni a mencionar a veces. Sí, exactamente. Y claramente eso ha hecho que, por lo menos en mi opinión personal, Henry, eso ha hecho que el trabajo también se vea un trabajo bonito, pero más allá de ese asunto de lo bonito es que sea un trabajo chévere, en donde precisamente tiene mucho potencial. Aún claramente imagino que también habrá mucho por hacer, pero creo que dentro de lo que venimos haciendo somos también un pequeño granito de arena minúsculo, por lo menos en el que venimos haciendo algo, ¿sí? De acuerdo, la ley suena perfecta, se ve perfecta en su redacción. Pero no otra solo cosa. Sí, no solo esta, sino casi todas las leyes que implican el bienestar de las personas. Pero yo insisto mucho en el tema de cómo construimos los medios para instrumentalizar esos derechos, para operacionalizarlos para las personas. Y ese es el paso más difícil que ha tenido el propio decreto, ¿sí? Que nosotros también lo hemos vivido y experimentado en carne propia, ¿no? Claro, porque si dice que todas las escuelas deben estar abiertas y disponibles para recibir a los niños sin importar su condición, creo que nadie puede negarse a ello, nadie puede decir, no, ahí usted está equivocado, pero vaya a los colegios y vean qué condiciones han podido construir sus disposiciones para recibir, entre comillas, a cualquier persona. No es tan fácil. No es tan fácil. Y más cuando siempre estamos entre tensiones opuestas. Aquí hay una tensión opuesta que es compleja de manejar en balance y es la atención y el respeto por la individualidad, pero asimismo la atención a cientos y miles de personas que no nos dan chance de poder pensar en Juanito 1, Juanito 2, sino en pensar en grupos de personas para poder atender. Siempre es un balance complejo, en no despersonalizar, deshumanizar el servicio, pero tampoco llegar al extremo en el cual los recursos creo que utópicamente podrían llegar a ser suficientes solamente para que pensemos en cada uno de los niños. Es complejo. Y algo que también no podemos dejar de lado son, pues, ese profe, ese maestro que está ahí en las aulas constantemente y es quien está en relación directa con esa diversidad. Y que a veces muchos profes también se terminan, por así decirlo, quemando en la misma labor, que no es tan sencilla tampoco, pero que también es muy difícil dimensionar y vivir el asunto de tener a 30, 35 estudiantes en el aula con la diferencia y poder pensarnos en la cantidad de estudiantes que tengo, pero además en cómo evaluarlos, por ejemplo, que es un tema que también está constantemente presente, sin dejar de lado
pues que tienen unos contextos complejos o que pasan día a día por situaciones de la vida en común, de la familia, de la alimentación, y que eso entra en juego a la hora de enseñar y formar estudiantes y niños, por lo menos en los colegios del distrito, ¿no? Claro, es que cuando hablamos de la idea de sistema, todo está interconectado con todo, podríamos decir. Y como tú bien dices, nuestro trabajo puntual es la evaluación en un contexto que es educativo específico, que es el sector público, y todo eso nos lleva a entender que nuestro aporte es pequeño en comparación con el marco general de necesidades que tiene nuestra sociedad para poder aspirar a vivir un poco mejor, un poco más sabroso, como se dice últimamente de manera popular, ¿cierto? Eso es difícil de lograr, pero es una aspiración importante porque es la que nos mueve hacia ello. Sí, lo otro, Henry, es que creo que en algún momento lo hemos conversado también varias veces en nuestros distintos encuentros, y es que los profesores a veces tenemos una idea de que evaluar es simplemente dar una asignación a una nota o decir qué puede hacer o qué no puede hacer un estudiante dentro de ese contexto escolar, ¿no? Pero de pronto has venido trabajando un término que bien tú decías, no eres el único que de pronto lo habrá usado, pero sí lo hemos por lo menos tenido muy presente en nuestro vocablo últimamente, y es la cultura de la evaluación. Y creo que eso es un término bien relevante que nos señalabas un poco en el contexto de lo que es la cultura, para poder entender a qué hacemos referencia con la cultura de la evaluación y dejarnos de pronto de pensar o tener la posibilidad de ampliar la mente en ese otro nuevo contexto de lo que queremos saber un poquito de qué es esa cultura de la evaluación. No olvides que tú también eres parte de este podcast. Déjanos tus preguntas, comentarios y sugerencias en nuestro Instagram, @cosasdeprofespodcast. Y síguenos en Amazon Music, Spotify, iVoox y Google Podcast. No te lo pierdas.